acá viene una parte muy importante. Seguimos hablando del sistema operativo. Obviamente todo esto está centrado en el sistema operativo. Hay toda una materia, y creo que hay otra más, que tiene que ver con el sistema operativo. ¿Cuáles son los componentes de un sistema operativo? El primer componente, el más importante, me atrevo a decir, es el kernel. El kernel es un código, porque es eso, son líneas de código, que se encuentra en memoria principal, o sea, en memoria RAM. El kernel es bastante parecido a un proceso, pero no es un proceso. En algún momento alguien viene por la calle y te pregunta, ¿el kernel es un proceso? Vos le vas a decir no. Pero tiene toda la pinta. No, no es un proceso. Tiene toda la pinta, pero no es. Así le vas a decir. Te va a pasar. A mí me pasó un par de veces. El kernel implementa ciertos servicios muy esenciales, ¿no? Hemos hablado mucho de los servicios que implementa el sistema operativo, pero bueno, hay cosas que son del sistema operativo, generales, hay cosas de las que se encarga el kernel. Bueno, el kernel lo que hace es implementar ciertos servicios, ¿no? Para nosotros, el usuario. Algunos de ellos son el manejo de la memoria. Esto significa que nos protege la memoria. Manejo de la CPU. Esto ya lo hemos visto. Nos maneja la multiplexación y bla, bla, bla. Y la administración de procesos, ¿sí? Bueno, más que nada acá entraría la multiplexación. En la administración de procesos. El manejo de CPU, otra cosa. Pero la administración de procesos es esto, es la multiplexación. Es esa idea de, che, mirá, estoy haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. No, eso. Un poquito para cada cosa. No se están ejecutando dos procesos al mismo tiempo, no te confundas. Bueno, dentro de la administración de procesos, además de la multiplexación, está el manejo de prioridades y también se fija que no haya bloqueos. Otra cosa que hace el kernel es brindarnos el servicio de la comunicación y la concurrencia y la gestión de la entrada-salida. Básicamente, bueno, todo lo que enumeré antes que hacía el sistema operativo, puedes decir, che, pero al final todo esto lo hace el kernel. Bueno, sí, porque el kernel es el sistema operativo también. Hay 3 tipos de kernel. El kernel es como si yo te dijera, tengo una empresa y tengo al jefe de la empresa y tengo a ese empleado che pibe, ¿no? Bueno, el kernel es el jefe y todo el resto es el che pibe, ¿sí? Bueno, el kernel lo que va a hacer es administrar ciertas tareas, ¿no? El kernel se va a enfocar en pequeñas cosas, en manejar recursos como la CPU, la memoria, los dispositivos y otras cosas menos serias las va a hacer el che pibe. Pero las cosas importantes, las cosas posta, las va a hacer el kernel. Yo tengo mi computadora y algunas instrucciones yo las voy a necesitar ejecutar en modo kernel y otras cosas en modo usuario. El kernel lo va a hacer en modo privilegiado en mi computadora. Así va a ser como si él tuviese un collarcito de VIP, tipo Homero cuando dice acceso total. Bueno, ese va a ser el kernel. Él tiene acceso total, ¿sí? Y la otra parte del sistema operativo, que no es el kernel, no tiene acceso total. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, muy, muy importante, vamos a los 3 tipos de kernel. Está el kernel monolítico, el microkernel y el kernel monolítico híbrido, ¿sí? El kernel monolítico significa que todo el sistema operativo, absolutamente todo, la gestión de procesos, la memoria principal, sistema de archivos, controladores, etc., todo el sistema operativo se va a ejecutar en modo kernel, o sea, con acceso total al hardware, ¿sí? Puede hacer lo que le plazca, porque todo se ejecuta en modo kernel. Este acceso total que yo te decía, lo va a tener en todo momento. Todas las funciones están integradas en un único bloque, ¿no? Por eso el nombre monolítico. Mono viene de uno y lítico, andas a ver. Bueno, los módulos se comunican mediante llamadas directas dentro del mismo espacio de memoria, ¿sí? Tiene un rendimiento muy alto, pero
si falla un módulo puede colapsar todo el sistema. O sea, tiene poca estabilidad y muy difícil mantenimiento. Bueno, microkernel. El microkernel, tipazo el microkernel. El microkernel es un poco más amigable, ¿no? Porque busca estar el menor tiempo posible en modo kernel. Él no quiere tener acceso total a absolutamente todo, porque sabe que se puede mandar una cagada, ¿ok? Entonces se separa el kernel en lo que es indispensable de ejecutar en modo privilegiado y lo que se puede resolver en modo usuario. Lo que es indispensable de ejecutar en modo privilegiado se ejecuta en modo kernel y lo que se puede resolver sin necesariamente tener acceso total lo resuelve el modo usuario. Y ahora viene el monolítico híbrido. Bueno, el monolítico híbrido es un punto intermedio entre el monolítico y el microkernel. Es el más utilizado en los sistemas modernos, como Windows 10, Windows 11, Mac OS, etcétera, etcétera. Bueno, y nada, lo que hace es mantener una estructura muy parecida a la del microkernel, pero algunos servicios, como los drivers o los sistemas de archivos, se ejecutan dentro del kernel para mejorar el rendimiento. No es que busca estar el menor tiempo posible, sino que está ahí, ¿viste? Un 50-50. Combina la rapidez del monolítico con la seguridad del microkernel. Eso es muy importante. Es más complejo de diseñar, pero ahí está. Muy utilizado. Existen dos modos de ejecución en el sistema operativo. En el mundillo del sistema operativo. Está el modo kernel y el modo usuario. ¿Pero qué es esto? Bueno, estas son una serie de reglas que me dicen qué se puede hacer en modo kernel y qué se puede hacer en modo usuario. Porque no puedo hacer cualquier cosa en cualquier modo, ¿no? Porque hay algunas instrucciones que van a ser privilegiadas, que van a ser especiales, que, como dijimos hace un rato, el kernel va a ser como el jefe de una empresa y el modo usuario va a ser como el chepibe, ¿no? Entonces, hay cosas de las que se va a encargar el jefe, porque es el que tiene experiencia, el que más sabe, y si se encarga otra persona, como un chepibe empleado, se puede mandar alguna que otra cagada. Entonces, lo que sucede acá es que algunas instrucciones, las llamadas privilegiadas, deben ejecutarse, y no pueden, deben ejecutarse en modo kernel, ¿sí? Porque necesitan acceder a estructuras del kernel o ejecutar código que no es del proceso. El modo usuario, el proceso solo va a poder acceder a su espacio de direcciones propio. Yo tengo un proceso y ese proceso está almacenado en un espacio de direcciones. Un pequeño límite en la memoria. Si yo estoy en modo usuario, solo puedo acceder a esas direcciones que me fueron asignadas. Pero si yo estoy en modo kernel, puedo de alguna manera interrumpir un proceso de manera maliciosa, ¿no? Y esto es de lo que siempre se habla cuando se habla de, che, te entró un virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Bueno, empezar a hacer estas cosillas, ¿no? Entrar a direcciones de memoria que no le corresponden, etcétera, etcétera. Pero bueno, como no tengo tanta información sobre eso, tampoco quiero chamullar mucho. Todo lo que yo estoy diciendo son cosas que yo he anotado en las clases a las que fui. Así que bueno, continuamos. El kernel se ejecuta en modo kernel y los demás programas se van a ejecutar en modo usuario. ¿Cómo nos damos cuenta que estoy en modo kernel o modo usuario? ¿No? ¿Cómo detecta la computadora? Che, estoy en modo kernel, puedo hacer cosas privilegiadas o, che, estoy en modo usuario. ¿Cómo se controla todo esto? ¿Qué está pasando acá? Bueno, hay un bit en la CPU que indica el modo en el que estoy actualmente. El bit en 0 va a corresponder al modo kernel, ese modo privilegiado que tiene máximo privilegio. Y el bit en 1 va a indicar modo usuario, ¿sí? Modo no privilegiado, privilegios súper restringidos, y nada, eso. Cuando el bit está en 0, la CPU puede ejecutar instrucciones privilegiadas como acceder directamente al hardware o a registros de control. O sea, imagínense lo importante que es esto y lo peligroso que es si se puede editar a manopla. Y cuando el bit está en 1, se limitan las instrucciones, ¿no? Para evitar que un programa común y corriente me dañe el sistema. Bueno, cuando yo tengo el bit en 0, o sea que estoy en modo kernel, puedo hacer
todo lo que tenga que ver con gestión de procesos. O sea, puedo crear un proceso, puedo terminar un proceso, puedo meterme en la planificación del proceso, en el swapping, que después vamos a ver bien lo que es, y en la sincronización de los procesos. Puedo también meterme en lo que es gestión de memoria. Bueno, swapping tiene que ver con eso, reserva de memoria, etc. Puedo meterme en la gestión de entrada-salida, puedo gestionar los buffers, reservar canales y dispositivos. También puedo gestionar interrupciones, monitoreo, todo lo que tenga que ver con soporte. Y puedo acceder a estructuras internas o espacios de direcciones de otros procesos. Eso es muy importante porque si cualquiera pudiese hacer esto, cualquiera me refiero a cualquiera que yo en modo usuario, sería muy peligroso porque podríamos estar modificando direcciones de memoria o estructuras internas y eso es básicamente el ABC del hacking, ¿no? Entonces, nada, por eso está esta medida de seguridad. Claramente antes no estaba y así les iba. Y ahora todas estas cosas que son como más privilegiadas se ejecutan en modo kernel. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en modo usuario? ¿Qué podría hacer cualquiera en modo usuario? Bueno, el debug de los procesos, el debug, todas las tareas que no requieran accesos privilegiados, ¿no? O sea, no podemos interactuar con el hardware y el proceso va a trabajar en su propio espacio de direcciones. No se va a ir de ese límite, ¿ok? Ahora, hay una cosa que se llama enfoques de diseño del kernel, ¿sí? O sea, son dos diseños del kernel que existen y fueron en algún momento usadas ambas, ¿no? El primer enfoque que vamos a ver es el enfoque del kernel como una entidad independiente, ¿no? El kernel ya sabemos que es un componente del sistema operativo, pero en este enfoque lo podemos ver como algo que tiene su propia región en memoria, ¿no? Sabemos al sistema operativo y a un costadito, viste, en una burbujita, está el kernel. Se ejecuta fuera de todo proceso y cuando ocurre una interrupción o una system call, que después vamos a ver lo que es, el contexto del proceso, que vendría a ser toda la información que yo tengo de un proceso, se resguarda y se pasa el control al kernel, ¿no? El kernel va a tener su propio stack, su propia pila, y finalizada toda actividad que tenga que ver con el kernel, se le devuelve el control al proceso. Este diseño de kernel como entidad independiente existe. Fue utilizado en sistemas antiguos porque hoy por hoy el que se utiliza es mayormente el segundo, que es el kernel dentro del proceso, es un modelo más actual, pero el kernel como entidad independiente, que es el primer enfoque que estamos viendo, se usaba principalmente cuando el hardware era súper limitado y no había un soporte avanzado para proteger la memoria, ¿no? O sea, se buscaba como diferenciar kernel y proceso y era importante aislar al kernel de todo el resto de cosas. Entonces, bueno, nada, eso. Hoy se usa poco porque implica muchos cambios de contexto y eso hace que sea más lento, ¿no? No aprovecharía hoy las capacidades modernas de una CPU, por así decirlo. Porque, ¿qué es lo que hace? Como ya dijimos, cada vez que yo tenía que cambiar, cada vez que había una interrupción, yo tenía que andar cambiando de contexto. Porque cada vez que había una interrupción, yo tenía que andar guardando el contexto del proceso y todo eso, obviamente, cuesta, ¿no? Bueno, vamos con el segundo enfoque. El segundo enfoque, y el actual, es el kernel dentro del proceso, ¿no? El primer enfoque era el kernel como entidad independiente, este es el kernel dentro del proceso, ¿no? Vamos a imaginar el proceso, como cualquiera se imagina un proceso. Yo cuando me imagino un proceso me imagino un cuadrado, no sé por qué, pero bueno, el kernel dentro del proceso. El código del kernel, porque ya habíamos hablado de que el kernel era una porción de código y nada más, se encuentra dentro del espacio de direcciones de cada proceso. En palabras simples y criollas, el espacio de direcciones es como si fuese una memoria virtual del proceso, ¿no? O sea, cuando yo me imagino el proceso, que me imagino un cuadrado, cuando me imagino un proceso, cuando yo digo el espacio de direcciones del proceso, me imagino como una pequeña stack que tiene el proceso privada para él, porque obviamente el proceso
piensa que tiene una memoria para él solo, ¿no? En realidad es el sistema operativo mapeando diferentes zonas en la memoria física y diciendo, bueno, el proceso 1 tiene esta de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá, ¿no? Pero el proceso, si tuviese vida, visualizaría su espacio de direcciones como un stack, un rectángulo en donde tiene todas las celdas separadas y ahí almacena todo lo que tenga que ver con el proceso. El proceso va a querer almacenar cada parte del mismo, que sería una parte para el código, una parte para los datos, una parte para la heap, una parte para el stack, bla, bla, bla. Entonces, yo voy a visualizarlo como una organización de su memoria virtual, ¿no? Cada proceso va a tener su propio espacio de direcciones, independiente a los demás. Entonces, esto evita que un proceso toque de alguna manera la memoria de otro, ¿no? Y ahí se promueve la protección de los procesos. Entonces, nada, eso. Si podemos imaginar que la memoria virtual del proceso 1, por ejemplo, va de la memoria 0 a la 100, entonces vamos a tener de la 0, o sea, del espacio 0 al espacio 20, el kernel. Del espacio 21 al espacio 30, la stack. Del 31 al 40, la heap. Del 41 al 50, los datos. Y del... Vamos a poner todo esto, lo estoy haciendo al aire, ¿no? Pero del 51 al 100, el código, ¿no? Y así podemos visualizar el espacio de direcciones de un proceso. Básicamente es la memoria virtual que cree tener el proceso y donde guarda todas sus cositas. Entonces, retomando, el segundo enfoque, que dice que el kernel está dentro del proceso, también nos dice que el código del kernel se encuentra dentro del espacio de direcciones de cada proceso. Por ende, vamos a visualizar el espacio de direcciones y vamos a decir, entre esta base y este límite de memoria, como dijimos, del 0 al 10 o al 20 se encuentra el kernel. Ahí guardo el kernel, dentro del espacio de direcciones del proceso. El kernel se va a ejecutar en el mismo contexto que un proceso, ¿sí? En este enfoque. Y se puede ver al kernel como una colección de rutinas que el proceso va a utilizar, ¿ok? Dentro de un proceso se encuentra el código del programa y los módulos que provee el kernel. Cada proceso va a tener su propio stack. Esto lo decimos siempre. Cada proceso tiene su propio stack. Una en modo usuario y otra en modo kernel. Y el proceso es el que se ejecuta en modo usuario. Y el kernel es el que se ejecuta en modo kernel. Y como el proceso es el que se ejecuta en modo usuario y el kernel se ejecuta en modo kernel, va a ocurrir un cambio de modo de ejecución, ¿no? De kernel a usuario y de usuario a kernel, cuando se necesite. El código del kernel va a ser compartido por todos los procesos y acá viene la parte interesante, que es que cada interrupción o system call es atendida en el contexto del proceso que se encontraba en ejecución, pero en modo kernel. El segundo enfoque, que es el kernel dentro del proceso, es el modelo que usan prácticamente todos los sistemas operativos modernos, ¿no? Linux, Windows, macOS, Android, bla, bla, bla. En este enfoque, el kernel está mapeado dentro del espacio de direcciones de todos los procesos, pero está protegido por hardware. O sea, el proceso no puede acceder al kernel y solo se va a hacer un cambio de modo, o sea, de modo usuario a modo kernel, o de modo kernel a modo usuario, ¿no? Pero no se hace un cambio de contexto completo. Y obviamente esto va a mejorar muchísimo la eficiencia porque el cambio de contexto cuesta. Entonces solo se hacen cambios de modo, de bit, pero no de cambio de contexto. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre una interrupción o una system call? Bueno, vamos a imaginar que el programa o el proceso en modo usuario quiere leer un archivo, ¿no? Para eso va a ejecutar una system call que es la de read. Ahora, el proceso está ejecutándose en modo usuario. Cuando hace una system call, la CPU cambia a modo kernel, ¿no? Entonces pone el bit de modo en 0. Pero no se cambia de proceso, ¿no? Se sigue en el mismo contexto del proceso. Recordemos que el contexto del proceso es el conjunto de toda la información que define al proceso, ¿no? Sus registros, su stack, su memoria, todo lo que tenga que ver con el proceso y los valores que éste tiene. Entonces, no cambio de proceso, sigo en el mismo contexto del proceso. Toda la información de ese proceso está ahí. Solamente que ahora el código que se ejecuta es del kernel, ¿no?
Entonces el kernel realiza la operación, por ejemplo, leer los datos del disco, y cuando termina, la CPU vuelve a modo usuario y el proceso continúa en donde se había quedado. O sea, esto es más eficiente porque no hay un cambio de contexto completo, ¿no? Porque el cambio de contexto implicaría guardar ese contexto y restaurar toda la información del proceso para cargar la del siguiente proceso. Y todo eso costaría tiempo. Entonces, en este caso, solo se cambia el modo de ejecución, no el proceso entero. Como el procesador no necesita guardar ni restaurar otro contexto, solamente usa el mismo espacio de direcciones y el mismo stack en modo kernel. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que una parte del espacio de direcciones está ocupada por el kernel y el programa no va a poder usarla. Esto es lo que decíamos hace un rato. Si yo tengo de la dirección 0 a la 100 para mi proceso y el kernel ocupa del 0 al 20, bueno, del 0 al 20 yo no lo voy a poder usar porque el kernel va a estar ahí almacenado y yo no lo puedo tocar. Está resguardado. Es una zona reservada para el kernel y el proceso no la puede utilizar. Entonces, si yo tenía en total, vamos a suponer que estos del 0 al 100 eran 4 GB de memoria, ¿no? De espacio virtual. Bueno, a los 4 GB le voy a descontar, no sé, 1 GB que ocupa el kernel, ¿no? Entonces no termino teniendo 4 GB, termino teniendo 3, suponiendo que esto es real, ¿no? Esto es un ejemplo para que lo puedan visualizar. Pero bueno, a cambio el kernel está siempre accesible, aunque esté protegido, y puede actuar muy rápido cuando lo necesitamos. No tenemos que hacer un cambio de contexto todo el tiempo. Quedémonos con la idea de que el segundo enfoque, que sería el kernel dentro del proceso, es el enfoque que se usa hoy en día, y el kernel como una entidad independiente es el que ya no se usa. Está obsoleto.